Bueno, muy buenas tardes. Como siempre, agradecer al comité organizador. Es para mí un placer estar con todos ustedes. Me fascina este tema. Quiero invitarlos y llegar a ustedes al punto que le dé la curiosidad por este tema que a mí me apasiona tanto, y van a ver por qué. Todo empezó, tiene ya muchísimos años, desde 1953. Utilizaron una tecnología que ya tenía como 30 años más o menos. Hertz y Edler agarran lo que es el radar y lo meten al cuerpo humano. Y empezaron a ver algo que es el modo M, y solo se veían líneas. Y con eso empezaron a diagnosticar problemas en la válvula mitral. Imagínense, con solo líneas. Llega Nishimura, siempre hay un japonés, y se le ocurre meter a todas estas líneas lo que es el efecto Doppler. De aquí salió lo que es, verán, 1956, lo que es saber las velocidades adentro del corazón. Posteriormente, 20 años después, agarran un concepto que ya tenía 2 siglos con nosotros, el concepto de la fórmula de Bernoulli. Este es un alemán. ¿Qué fue lo que decía? Si tú sabes cuál es la velocidad de un fluido, sabes inmediatamente cuál es la presión que lleva ese fluido, la diferencia de presiones que hay entre diferentes cavidades. Y esto simplemente con una fórmula que los cardiólogos simplificamos como 4 veces la velocidad al cuadrado, que las máquinas actualmente lo hacen automatizado, no hay que ponerle ni siquiera un botón. Hasta aquí, con esto es suficiente para nosotros poder medir lo que son presiones intracardíacas a nivel de donde ustedes quieran. Imagínense las posibilidades que tenemos con estas herramientas dentro de un paciente crítico. Todas estas herramientas, lo que es el profesor Harvey, empezó a meterlas en diferentes pacientes, diferentes patologías, diferentes cardiopatías. Viene un doctor patólogo, Francisco Torrent Wasp, y nos enseña que el movimiento de la fibra no es como nosotros lo pensábamos, no es una bomba, simplemente el corazón. Y bueno, ya actualmente ya vienen unos señorones como Lowenstein, que viene lo del strain, Roberto Lang con la inteligencia artificial, es decir, poder, siendo tu primer ecocardiograma o ecocardioscopía, tener la misma sensibilidad que el ecocardiografista. Es lo que está logrando o intentando hacer Roberto Lang. Y finalmente el mejor de todos los tiempos, que es el doctor García Fernández. Hablando de él, en Twitter y en redes sociales se ha metido en un debate ya bastante fuerte, y los principales refractores son los mexicanos, donde dice: la exploración física cardiovascular clásica ha muerto. ¿Qué significa esto? Que si bien los mexicanos nos sentimos como la mejor clínica del planeta, que es esta, por cierto, en números, él dice, nos estamos perdiendo de muchísimo pensando que con solo esta exploración física logramos a una muy buena toma de decisiones. No lo es. ¿Por qué? Fíjense la sensibilidad del oído del experto en México. Vean esos números, no llegamos jamás ni siquiera al 50%, es decir, es un volado decir lo que estamos diciendo los cardiólogos con nuestro estetoscopio, o menos. Entonces él dijo, bueno, vamos a ponerlos a competir. Los de blanco son los mejores cardiólogos clínicos del planeta en el Congreso Europeo, que de hecho mañana empieza, y los de negro son estudiantes de medicina. Todavía no son médicos graduados, por lo tanto no tienen nada de experiencia en exploración física clásica, pero el doctor García Fernández 16 horas se puso a enseñarles a utilizar un ecocardioscopio. ¿Qué fue lo que logró? Vean sobre todo en la gráfica de lo que son la sensibilidad de la insuficiencia aórtica o soplos diastólicos. Se van al doble. Alguien que no tiene nada de experiencia en la clínica contra los de pelo blanco, que son los mejores del planeta, porque utilizó el Congreso Europeo, donde van los mejores cardiólogos del planeta. Dijo, bueno, vamos a reproducirlo en un país tercermundista, porque dicen que esto del ecoscopio es de países de primermundistas. Se fue a África, les enseñó, y vean cómo no duplicó ni triplicó, sino se fue como 20 veces arriba lo que es la sensibilidad de la exploración física. Él dice, no estoy diciéndoles que dejen de explorar al paciente, les estoy diciendo que no se queden hasta la auscultación. Acaba de salir un tuit hace como un mes, donde la Universidad de Michigan les da una bata y un butterfly a cada uno de los alumnos que entraron en este ingreso. Es decir, ya universidades de primer mundo están pensando en esto, en que el alumno no es para decirles vas a hacer ecoscopías, no. Vas a poder medir vaina de nervio óptico, vas a poder medir accesos vasculares, vas a poder bloquear guiado por ultrasonido, poner todos los catéteres guiados por ultrasonido, ver el pulmón por ultrasonido, que los expertos en esto dicen que son mejores que las TAC.
Y yo que me fascina lo que es la ecocardioscopía, ¿qué les puedo decir? Esto es lo que van a ver cada vez más. Si no lo hacen ustedes, sus alumnos lo van a empezar a hacer. En el pase de visita, su alumno va a sacar su ecoscopio, que va a estar del tamaño de su celular, que va a costar aproximadamente, ahorita cuesta como 3 veces nuestro celular, y va a explorar al paciente. Y nos va a dar muchísima luz. ¿Qué es lo que están diciendo los artículos? Vean, este es más o menos reciente. Es una extensión clínica, no es aparte de, no es además de, es un quinto pilar. Y con esto es suficiente para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que dice el Focus? Que es de los más originales. No implica un costo adicional al paciente, así como no vamos a cobrarle por tener el estetoscopio de último modelo, no le vamos a cobrar extra por tener el ecoscopio. Se sirve, y no necesitamos tener un reporte reglado y tener todas las mediciones, sino simplemente ustedes ir a buscar qué es lo que les está dando duda en su exploración física habitual. ¿Cuál es la fracción de expulsión? ¿Cuál es el grosor de miocárdico? ¿Hay alguna valvulopatía? ¿Hay algún tipo de derrame? Y salen algunos artículos como este del año pasado que dice, ¿en qué escenarios se sugiere que se debe utilizar este tipo de tecnologías? Y ustedes me van a decir, diariamente, ¿cuántas veces o cuántos días han estado sin enfrentarse a un escenario de estos? Inestabilidad hemodinámica, simplemente por donde ustedes trabajan, diario. Falla ventricular, probablemente no diario, pero unas 2 veces a la semana, sí. Síndrome coronario agudo, la primera causa de muerte, nada más. Hipovolemia, todos los que estén en alguna unidad de choque, diario. Disfunción valvular aguda, puede ser menos, endocarditis, tamponade que te quita la vida en segundos, embolismo pulmonar y disección de aorta. Todos estos escenarios se debe utilizar el ecoscopio. ¿Cuánto entrenamiento se requiere? Vean el año. 1995, desde entonces dijeron, ¿por qué nos tenemos que esperar a que un ecocardiografista venga y nos dé luz en la sala de urgencias? ¿Por qué mejor no les enseñamos a los de urgencias a ver alteraciones regionales de la movilidad? Y lo lograron. Y esto con equipos de 1995, no hablemos de los nuevos, que ya todo el mundo lo va a tener en su bata. Todas estas son las sociedades más grandes, pero bueno, regresando con el mejor de la historia, dice, es suficiente con 3 días de teoría, 60 días de práctica, 150 estudios. Salieron después otros estudios donde le están bajando inclusive a 50 estudios. Creo yo que ya es estarse metiendo en zonas donde una tecnología tan operadora dependiente, hasta ahorita, sí requiere cuando menos de esto, que es lo que dice el experto. Vean un ejemplo muy fácil. Tenemos primero un corazón de una persona sana, un paciente sano. Fue conmigo porque es deportista y va a correr un maratón. Y a la derecha, más bien a su derecha, un paciente en franca falla cardíaca. Vean lo fácil que es simplemente dilucidar entre alguien con función sistólica normal con una función sistólica bastante deprimida. Y en cuanto vean un paciente como el de su mano derecha, no le pueden zumbar líquidos a diestra y siniestra. ¿Qué es la ecocardioscopía? Cuando menos la parte del corazón es ciclo cardíaco, así de fácil. Quiero remarcar en la parte de diástole, si se fijan acá está el electrocardiograma, la onda temprana, o en inglés early, nosotros le llamamos en español el llenado rápido, luego viene la diástasis donde se equiparan las presiones y al final la contracción auricular después de la P. Vamos a remarcarlo porque de ahí vamos a tomar unos valores muy interesantes más adelante. Estas son las ventanas que se utilizan actualmente en ecocardioscopía y ustedes deben iniciar con la del intensivista. ¿Cuál? La subcostal. ¿Por qué? Rápidamente ven si tienen derrame o tamponade. De ahí se pasan al lado apical, ahí es donde vamos a medir la mayor cantidad de situaciones hemodinámicas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la tecnología que se llama Doppler y el Doppler es ángulo dependiente, ahí lo tenemos muy adecuado para estar midiendo velocidades. Finalmente ya el paraesternal, que es la que usamos más los cardiólogos. ¿Por qué? Porque vean esa donita, es facilísimo ver alguna alteración regional. Si ustedes están sospechando en un síndrome coronario agudo, váyanse directamente a ver esta donita y van a saber inclusive qué arteria sospechan que está mal. Y nunca olvidarse los síndromes aórticos agudos, porque esos son situaciones mortales. El ecocardiograma en el dolor torácico, vienen nuevas tecnologías con el strain que inclusive hacen que nuestra misma vista incremente la sensibilidad al triple. Es muy fácil de realizar, nunca se debe retrasar la ICP primaria. Si tiene elevación del ST no hay duda, pasa a cateterismo, pero si no la tiene y las enzimas todavía no salen elevadas, nos pueden dar muchísima luz. ¿Por qué? Porque la mitad de los pacientes con síndrome coronario agudo no tienen absolutamente nada en el electro. Nuevamente, los mismos ejemplos que ya vimos, con un solo botón le puse, dime la FEBI y automáticamente la máquina me dice, este tiene 63, este tiene 26. Yo no tuve que mover nada.
La máquina lo hizo. Y esa es la parte de inteligencia artificial, donde yo puse ese botón, ustedes lo pueden poner también y les va a arrojar el mismo número. De hecho, lo he hecho con muchos asistentes en talleres grandes de ecocardiogramas y varía más o menos 3%, 3 puntos porcentuales, gente que en su vida había hecho un ecocardiograma. Entonces, esto de la inteligencia artificial es lo que nos va a abrir muchas puertas para las tomas de decisiones. Ahora, que si tienen máquinas modernas, pueden arrojar esto. Estas son gráficas donde todas las regiones se mueven al unísono y llegan a su pico al mismo tiempo, versus el que está en franca falla cardíaca, donde todo el mundo llega en desorden. Entonces ya habíamos hablado, el 50% de los síndromes coronarios agudos no tiene absolutamente nada del electro y nos pueden dar diagnósticos diferenciales como cuál, el Takotsubo. Estos señores, ustedes lo van a ver mucho más frecuente que nosotros en cardiología, porque esta es una miocardiopatía mediada por adrenoreceptores. Ustedes tienen muchísima más adrenalina en sus pacientes, por lo tanto van a ver muchísimo más esto. Muchas veces me han pedido ecocardiogramas por sepsis que no salen con aminas y llego y me encuentro con Takotsubos. ¿Por qué? Son unas respuestas adrenérgicas del corazón. Vean lo hizo el diagnóstico un hemodinamista, no un ecocardiografista. Le llaman porque una paciente tiene dolor torácico y ve esto, el baloneo. Es más, le puso el botón y se ve precioso cómo la zona apical no se contrae absolutamente nada. Eso es un Takotsubo. Le hizo la coronariografía porque de todas formas se tiene que descartar, coronaria sin lesiones. ¿Ok? Ustedes se van a enfrentar a esto muchísimo más que nosotros los cardiólogos. Caso de la vida real. Un intensivista me manda esta imagen. Vean, tamponade. Vean ese ventrículo derecho, no se puede expander. Es decir, en la diástole no hay forma de que se expanda ese ventrículo derecho, por lo tanto está en franco tamponade. Le dije, pícalo, pero ya. Y lo pueden guiar por ultrasonido. Vean el mismo paciente, vean, este es el ventrículo derecho, no se puede expandir en diástole. Eso es tamponade. Y ustedes están haciendo el diagnóstico. Si se fijan, la calidad de la imagen no es la mejor, pero es suficiente para que ustedes tomen la decisión porque es muy claro cómo el ventrículo derecho no se expande. Hay derrames pericárdicos, sobre todo en pacientes oncológicos, van a ver esta catástrofe, pero el ventrículo derecho se está moviendo, es un derrame crónico. Entonces, llama la atención, es un paciente normal versus alguien que tiene derrame crónico. La aurícula, por cierto, no es nada sensible, esa puede estar bailando, no hay tanto problema. Vean, imagínense el electrocardiograma, por ese vaivén van a ver la alternancia eléctrica, de ahí sale la alternancia eléctrica. Ahora venimos otro caso. Un paciente, 30 años, mi papá se acaba de morir de disección de aorta, se acuesta, dice, quiero ver si tengo yo algo parecido y me encuentro con esto. Esta es la válvula aórtica y esta es la arteria aorta. Mide más de 60, es decir, se va a tronar en segundos, ¿no? Entonces, son situaciones donde el paciente es asintomático y hay que tomar la decisión. No, pues este corazón no va a aguantar así 8 días, va a caer en falla cardíaca y ustedes se pueden enfrentar a cosas así, sobre todo en endocarditis y en disecciones de aorta. Hay disecciones de aorta tan catastróficas que se meten al ventrículo. Otro caso. Estos casos ustedes se van a enfrentar también muchísimo porque cada vez hay más cirugías. Vivimos más cirugías, más complicaciones tromboembólicas. Este es el 4 cámaras apical. Ven el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Así debe de ser la relación, siempre. Ventrículo derecho menor que el ventrículo izquierdo. Y ven acá, totalmente perdida esa relación. Todo el mundo me va a decir, no sé qué tiene, pero ese ventrículo derecho está dilatado, es catastrófico. Primera sospecha, tromboembolia pulmonar. Hay veces que nos vamos a enfrentar a esto, también me lo manda un amigo intensivista y me dice, oye, ¿qué es esto? Le digo, eso es un trombo, un tránsito. Digo, pero si tenían dudas o si lo quieren mandar a angiotac, ya no ni siquiera lo tienen que mandar a angiotac, esto ya trombolízalo, por el amor de Dios. Le digo, a ver, vuelve a hacer la ventana y yo, sorpresa. Ahora tenemos McConnell, está dilatado y ya no hay trombo. Entonces, o lo trombolizas ahorita antes de que se caiga en choque, o te esperas a que caiga en choque y las guías ya entran y ahora sí trombolízalo y hazlo al héroe. Entonces, las guías son muy claras. Si la angiotomografía no está disponible inmediatamente, hazle un rastreo ecocardiográfico. Porque así de sencillo es, no estamos midiendo absolutamente nada, es nuestro ojo, nuestra mano y la máquina. Y de hecho, a partir del ecocardiograma te puedes ir a trombolizarlo. Vean este signo, nunca se les olvide, está el ventrículo derecho dilatado, pero el ápex está hipercontráctil, está intentando compensar toda la parte del ventrículo derecho que no se está moviendo. ¿Por qué? Porque todo esto que no se mueve es coronaria derecha. Lo que sí se mueve es descendente anterior, la descendente anterior está acostumbrada a presiones muy altas. Por eso está funcionando normal, intentando compensar.
Ese es el signo de McConnell. Si le quieren meter hemodinamia, está el signo de 60-60. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de hemodinamia. Vean esta catástrofe. Y este era un familiar mío, que me hablaron a las 11 de la noche, que se sentía mal, lo veo en choque cardiogénico, lo intubo, le meto la sonda, porque dije, ¿por qué madre está en choque cardiogénico? Y vean esto, en lugar de válvula mitral tiene una vegetación, ya no hay válvula mitral, se comió una vegetación, la válvula mitral de mi tío. Pues le tuve que hablar a esa hora al cirujano, lo metieron y ahí está mi tío hace una semana con mi papá, vivito y coleando. Este paciente, que lamentablemente fue mi tío, me espero a que, no sé, yo no soy ecocardiografista, me hubiera esperado a que llegue el ecocardiografista que se despierta normalmente de esos flojos a las 10 de la mañana, no vive. Y el transesofágico, cuando lo he hecho enfrente de médicos que son anestesiólogos, que son intensivistas, que les digo, mira, vamos a meter la sonda y dicen, wow, ya tengo la imagen, no tuve que hacer absolutamente nada, ya tengo la imagen, lo pusiste en 35 y ya tengo la imagen. Digo, y aquí nada más hay un control para ponerle grados y me pongo a buscar la imagen que tú quieras. ¿De acuerdo? Y le pongo Doppler también para, si tengo dudas, como en este caso, ahí está, la válvula mitral batiendo, le pongo Doppler y la sangre igualmente yéndose de un lado para otro. Causa del choque cardiogénico. Pero solo servirá para el choque cardiogénico esto que estamos hablando. Vamos a hablar algo de hemodinamia. Estas son las presiones que normalmente maneja un corazón sano, ¿de acuerdo? Ya hay diferentes presiones en cada una de las cavidades. Dirán, ¿cómo de manera no invasiva la vamos a medir? Bueno, dice Christian Doppler, yo les puedo decir la dirección y la velocidad de esa sangre, y dice Bernoulli, desde 1750, que si sabes la velocidad, la multiplicas por 4 y la elevas al cuadrado, sabes las presiones. ¿Ok? Entonces vamos a ver, este es nuestro gold estándar invasivo, vamos a ver si podemos lograrlo mediante no invasivo. PVC, esta me gusta mucho. Recuerdan que en el ciclo cardíaco les dije, vamos a fijarnos en las ondas, la onda E y la onda A. La onda E es la temprana. Si se pierden, siempre utilicen el electrocardiograma. Esta es la zona de sístole, después de la onda T es la onda de diástole. Todo lo que sea después de la onda T es diástole. Por lo tanto, la primera onda se llama onda E, es la onda temprana. Vamos a medir cuál es su velocidad. Aquí no la dice. Velocidad máxima 56. Y en el mismo momento del ciclo cardíaco, poniendo un filtro que se llama Doppler tisular, vamos a medir el mismo momento. Esta es la onda S, fíjense el electro, la onda E y la onda A. ¿De acuerdo? Mismo momento, onda E, velocidad ahora del tejido. Entonces ya tengo la velocidad de la sangre que entra y la velocidad del tejido con la que se expande. Y tenemos una relación. Esa relación es preciosa porque vamos a ver más adelante en las gráficas qué bonita sensibilidad tiene. Relación EE' por 1.76 menos 3, estos dos son constantes, la despejamos, y este paciente tiene PVC de 7.9. Si no les gustó, dicen es mucho número, bueno, hay muchas calculadoras automáticas en internet, bueno, pueden basarse en la que todo el mundo ya conoce, que es la vena cava. No me gusta tanto porque la vena cava no es tan redonda como lo pintan, pero bueno. Pueden medir cuánto tiene de dilatación máxima en expiración, lo que es la vena cava, cuánto se colapsa en la inspiración y dependiendo si es más de 50% y un número que también mágico que es 21, le pueden dar una presión de PVC de 3, 8 o 15. Si hay un paciente, en sus pacientes están intubados, esto de la vena cava ya no sirve, a menos que sea hipovolémico, porque vamos a tener una respuesta paradójica, es decir, en la inspiración se va a dilatar. Si ven eso en un paciente intubado, piensen en hipovolemia. Muy bien, la presión media y la presión sistólica de igual forma, simplemente ¿cómo? Ver cuál es la diferencia de presión entre ventrículo derecho y aurícula derecha, aumentamos la presión de la aurícula derecha, que ya la sacamos, que es la PVC, y tenemos la presión sistólica pulmonar. De hecho, así se inicia siempre el protocolo de estudio de pacientes con hipertensión pulmonar, con un ecocardiograma, nos da pronóstico, nos da qué tanta capacidad, más o menos un número, y cuando metemos el catéter casi siempre le atinamos ese número, a veces no, pero casi siempre. Este es vamos a ver si podemos ver lo que es el sistema izquierdo. Este es Nagué. Este es el que describió ', relación EE'. Metió muchos valores, pero ¿cuál es la que tiene mayor sensibilidad? Esta es la cuña. 1.24 por esta relación EE', sumándole a todo 1.9. Ok, esa es una fórmula matemática después de estar metiéndole catéteres izquierdos, por cierto, al corazón izquierdo, para medir la presión telediastólica, ni siquiera la cuña. Vamos a ver cómo se hace. Nos metemos ahora la mitral, Doppler pulsado,
velocidad de 100 de nuestra onda E, mismo momento, onda E' en el Doppler tisular, 23. Tenemos entonces, despejando 100 entre 23 por 1.24 más 1.9, tiene 7.3 de presión telediastólica. Es decir, este paciente nos puede tolerar muchísimo más líquido si le queremos meter, o está normal. Vean esta gráfica y vean este número. ¿Cuántos ustedes han visto en sus estudios diagnósticos de imagen o no de imagen, inclusive invasivos, que tengan esta relación o área bajo la curva? Es increíble. 0.87. Y esto es lo que demostró Nagué con su relación E'. Es por eso que ya los ecocardiografistas lo tomamos con un buen parámetro en situaciones hemodinámicas. Y el gasto cardíaco, necesitamos algunos pasos. Número 1, saber cuál es el área de ese tracto de salida, que simplemente es poniéndole un zoom, tenemos el radio, bueno, el diámetro, pi por radio al cuadrado, tenemos el área, y el ITB vamos a ver cómo lo sacamos. 3 cámaras. Un tip que les doy, siempre antes de la válvula aórtica siempre proporciona un poquito más de gradiente, antes de la válvula aórtica, pegados al septum. Ahí es donde más acelera, eso es un efecto que se llama Venturi. Siempre pegados al septum, se fijan. Ahí ponemos nuestro volumen muestra, le pedimos que el equipo nos diga qué velocidad tiene, lo trazamos y tenemos un flujo, 20.8. Entonces ya tenemos un área, tenemos un flujo y tenemos la frecuencia cardíaca aquí abajo, ¿cierto? 74 latidos por minuto. Entonces, en este paciente medía 3 el tracto de salida por ese flujo, por 74, 4.6, siempre indexarlo. Y tenemos un paciente con una presión telediastólica de 7.3 con un índice cardíaco de 2.4. Y esto lo podemos aplicar en cualquier paciente en estado hemodinámico inestable. ¿Por qué? Porque esto no es solo para choque cardiogénico. Todos los tipos de choque, y eso sacado de sus revistas, tienen estos parámetros. PVC, que nosotros tenemos algo mejor, que es presión telediastólica. Gasto cardíaco y las resistencias vasculares utilizan el valor que ya tenemos. Presión media menos presión diastólica entre el gasto cardíaco, convirtiéndolo a dinas. Así evalúan ustedes todos los pacientes en estado de choque. Absolutamente todos los choques los podemos evaluar con estas herramientas que acaban de hacer. ¿Qué sensibilidad tiene? 88%. Medido contra cateterismo izquierdo. ¿Ok? Porque no sé ustedes cuántos de ustedes hacen cateterismos derechos en sus centros. Yo les he pedido a los hemodinamistas que me hagan cateterismos derecho e izquierdo, porque yo no creo que la cuña sea lo mismo que la telediastólica del ventrículo izquierdo. Yo, sorpresa, sí tenemos un gradiente. De hecho, es uno de los parámetros para clasificar la hipertensión pulmonar. Vean esta sensibilidad, 88%. ¿Quieren saber si esa fibra va a aguantar una carga de líquido? Pregúntenle a la fibra directamente adentro del corazón. El ITB, antes de la válvula aórtica, se incrementa 12% el ITB después de 250 mililitros que le van a pedir a la enfermera que ponga en bolo, se incrementa 12%, ese corazón soportará el líquido que ustedes le quieran poner. ¿Cuánto líquido? Vayan midiendo la relación E', si no tienen el catéter adentro. Si no tienen el catéter, vayan midiendo la relación E'. Recuerden, hasta 18. Nunca se pasen de eso. Y antes de terminar, la cereza del pastel. Como ya les decía, no es solo el corazón, ustedes van a utilizarlo en todo el cuerpo y algo que está bien cercano a nosotros es el pulmón. Vean un derrame pleural, facilísimo, y lo pueden cuantificar. Un pulmón normal en el signo del murciélago, que no sé a quién se le ocurrió. Signo de las líneas de barras y por efecto Tyndall, cuando ustedes ya se pasaron de líquido, y de hecho esto ya lo estamos haciendo en ecocardiogramas o butaminas, buscar líneas B. Si tenemos más de 5, ya lo congestionamos. Y eso es antes de siquiera de que el paciente empiece con pleura yugular. O el signo del pulmón o punto pulmonar, cuando la pleura se tiene que estar moviendo, normalmente porque está respirando, y donde ya deja de moverse y no hay pleura, es un neumotórax. Hasta aquí hablamos de situaciones o herramientas que tenemos desde los 60s. Pero ahorita viene lo que es inteligencia artificial, donde con un solo botón nos va a decir cómo funciona la fibra, cómo se mueve la sangre dando unos gastos cardíacos continuos, unos tridimensionales que me han preguntado inclusive si son endoscopías adentro del corazón, y no, son situaciones digitales donde ya la potencia del mundo digital es increíble y la realidad virtual es increíble, y bueno, todo esto mediado por la inteligencia artificial. Por lo tanto, el ecocardiograma es el mejor método que existe actualmente de hemodinámica no invasiva. Si alguien me dice resonancia, tomografía, son preciosos anatómicos, pero hemodinámicos no llegan porque no tienen resolución temporal. Okay, si quieren hacer algo hemodinámico por resonancia, se les va a orinar el paciente, duran como 3 horas el estudio y no se puede mover. No es factible, y menos en sus pacientes que están en estado crítico. No lo es factible.
Tiene un muy fácil acceso, reproducibilidad, cada vez menos costos, cada vez menos variabilidad interobservador por estas herramientas que les enseñé. Y hay muchos cursos. Yo les recomiendo el del mejor ecografista del planeta, que está en España. Este es el curso más básico que tiene, y de ahí parten a hacer el que ustedes quieran. El de estrés, el de 3D. Ahorita estamos en un máster donde está la mejor ecocardiografista de México, también como alumna, imagínense el nivel. Y bueno, este es el mejor ecocardiografista. Antes de meterse a dar su plática, sintió palpitaciones, sacó su ecoscopio y dijo, ¿tendré arritmias, sí o no? Y ya vio por un modo M que no tenía arritmias. Por lo tanto, los caminos de la ecocardiografía son inescrutables, según nuestros padres. Edler, versículo 4. Muchas gracias.